¿Sabías que un 15 de diciembre de 1955 nacía este señor, inmortalizado en esta tapa, para mí una de las más icónicas del rock, la mejor tapa? ¿Qué quieren que le diga? La mejor tapa de la historia, el señor Paul Gustav Simonon, más conocido como Paul Simonon, que nacía un día como hoy en Brixton. Guns of Brixton, le sonará la canción, ¿no? Bueno, nacía este señor, uno de los grandes bajistas de la historia del rock, que bueno, acá tengo la discografía de Clash, es este, era el más pintón de los Clash y el más alto. A ver si aparece, tengo todos los discos acá de Clash, acá aparece Combat Rock en una versión más rockabilly onda James Dean. A ver si lo tengo, sí, acá también está con el bate o el bate, para mí es bate, el béisbol, este gran show que dieron los Clash en el 82-83, que llenaron el estadio el Shea creo que es, tuvieron que hacer otra por sobreventa de entradas y demás, pero bueno. Esta foto es icónica y lo muestra Paul Simonon gracias a la fotógrafa Penny Smith, tomada del New York Palladium. Ahí se dio este show el 21 de septiembre del 79. Cuenta Penny Smith, la fotógrafa, que no le gustaba esta foto porque había salido medio desenfocada o fuera de cuadro. Obviamente, fotógrafa, yo no tengo idea de fotografía, y que no les cerraba. Y bueno, insistieron tanto, que les gustó tanto esta imagen, que quedó como portada de London Calling, el disco icónico de los Clash. Creo que con Nevermind the Bollocks y el primer disco de los Ramones son los 3 mejores discos de la historia del rock. Un discazo de 19 canciones, 18, pero estaba Training Vain, que no se llegó a imprimir. Ayer se cumplieron 46 años de la publicación de London Calling. Bueno, 70 años, Paul Gustav Simonon, bajista, hijo de una bibliotecaria y de un ex soldado, mitad inglés, mitad belga, con algo de pasión por el arte. Cuenta Paul que sus padres se divorciaron de chico, se fue a vivir a Italia con su padrastro, la nueva pareja en ese momento de su madre. De ahí esa influencia del spaghetti western que tanto le gusta a Paul, y sobre todo en Havana 3am, el proyecto que elaboró post The Clash, que tuvo 2 discos nomás. Él vuelve a Inglaterra y allí se encuentra con el punk, se va encontrando a poco, con 20 años. Él va a audicionar originalmente para London, en ese momento no, pero a la postre sería un supergrupo punk que nunca llegó a más, o a mayores, mejor dicho, que estaba Mick Jones. Ahí se hace amigo de Mick Jones. También estaban Rat Scabies, bueno, ya sabemos dónde terminó ese señor, y Brian James. Bueno, ambos luego forman The Damned. Tapper Headon y Terry Chimes, que fueron los bateristas de The Clash, y también Tony James de Generation X, la primera banda de Billy Idol, y después hizo ese proyecto que estaba buenísimo, Sigue Sputnik, que tuvo mucho éxito a mediados de los 80. Y ahí, va a audicionar o se presenta esa especie de casting Paul Simonon como cantante, no quedó, pero queda el contacto con Bernie Rhodes, que sería el histórico manager de los Clash, y con Mick Jones, y le hablaron de una nueva banda que estaban por formar y le dijeron: venite, vamos a ver qué pasa. Convencen Bernie Rhodes y Mick Jones a Joe Strummer, que tenía una banda rockabilly, y One of Oneers, que el primer show de los Pistols, o uno de los primeros, fue telonero de los One of Oneers. Ahí Joe Strummer dijo: ¿qué estoy haciendo? Lo mío es el punk, esto de los Pistols. Y paradojas o vueltas de la vida, el primer show de los Clash fue teloneros de los Sex Pistols.
Y ahí se empieza a armar la banda. Y bueno, Paul Simon no sabía tocar ningún instrumento, siempre lo aclaró Paul. Y Mick Jones le enseñó los primeros punteos o rasgueos de guitarra y no entendía nada, Paul. Y se volcó al bajo porque era más sencillo, tenía 4 cuerdas. Lo que es realmente lo que muestra la evolución de un músico es que Paul Simon no sabía tocar y con el tiempo se convirtió en uno de los bajistas más importantes de la historia por su modo de tocar, fundamentalmente en el punk, su rasgueo más cercano al reggae. De hecho, contaba Paul Simon que mientras le enseñaba a Mick Jones a dar sus primeros movimientos como bajista, él se basaba mucho, escuchaba el primer disco de los Ramones y discos de reggae para ir aprendiendo. Y vaya si aprendió. Y también comentaba Paul que tuvo una gran relación con Joe Strummer, que era como un hermano mayor para él y que lo quería mucho. Y con Mick Jones hubo alguna rispidez, nunca habló mal, pero que daba a entender como que tenía sueños de estrella, a diferencia de Joe y de él justamente, que tenían otro compromiso, por así decirlo. Es más, Paul Simon es el responsable del nombre de Clash, que vendría a ser algo así como conflicto, que lo vio mucho en los diarios y dijo The Clash, como diciendo, puede ser un nombre de banda. Bueno, vaya si fue buen nombre de banda. Él estaba vinculado más al arte plástico en sus comienzos, en su adolescencia, hasta que la música lo marcó a fuego. Tuvo esa etapa con The Clash entre el 76 y el 85 con Cut the Crap. Después forma Havana, como se pronuncia, Havana 3am. Y estuvo medio perdido en la música y volvió allá por el 2006-2007 de la mano de Damon Albarn con The Good, The Bad and The Queen, muy buen proyecto. Y hace poquito Paul Simon se viralizó en un video, 2 chiquitos preadolescentes haciendo una versión de Guns of Brixton, creo que en Londres, con la guitarra, y apareció él y empezó a cantar su canción, porque esa es la canción más emblemática, una de las pocas, si no la única que cantó Paul Simon, y que es un clásico, Guns of Brixton, que cuenta lo que era justamente su barrio, sus vivencias de barrio, en esta canción que para mí es un clásico de The Clash justamente, y que, bueno, tuvo su voz característica. Además, también él fue el responsable de la canción, o escribió The Crook Beat del disco sandinista, y Long Time Shirk, que apareció en este compilado llamado Super Black Market Clash, que reunía simples y versiones simples que no fueron publicados en discos. Por ejemplo, 1977, que es la primera canción de The Clash, en donde le pegan, acá está Paul Simon, ¿no? Le pegan bien de manera punk a Elvis, a los Beatles y a los Rolling Stones. No Elvis, Beatles or Rolling Stone in 1977. Bueno, disculpen mi inglés. Y bueno, este disco justamente compila esos simples que nunca fueron publicados en un disco oficial, versiones dub, versiones instrumentales de canciones de The Clash, y algunos que no quedaron ahí sin ser publicados ni como simple, que no entraron en discos, como por ejemplo Mustafa Dance aquí. Bueno, y acá está Long Time Shirk, el tema 19 de Super Black Market. Bueno, este disco, bueno, otra cosa también interesante, Paul Simon era o es fanático de motos, de las motocicletas. De hecho, hay muchas fotografías icónicas de Paul con las motos, y a través de este libro que vuelvo a recomendar, Juan Carlos Kramer, Punk, la muerte joven, este libro es una biblia, ¿eh? Si sos argentino, bueno, Juan Carlos Kramer,
además de gran periodista, es un excelso novelista, pero este libro es una biblia. Tuvo varias ediciones. Yo tengo la de Distal, que creo que es la segunda edición, pero salió por Gourmet. La primera edición no sé por qué editorial se publicó. Y bueno, y acá, en este libro, Kramer es un cronista que va relatando cómo va explotando el punk en los 70 en Gran Bretaña, cuando no explotó completamente. Y habla de los comienzos de The Clash, cómo llama la atención, cómo provocaban con su mensaje, su compromiso político. Y bueno, y comenta que se lo peleaban muchas disqueras a The Clash porque decían, bueno, el punk es la mina de oro para los avaros responsables de sellos discográficos. Firman con CBS y cuenta acá Juan Carlos Kramer que el primer adelanto que recibieron en el caso de Mick Jones, se compró un equipo de música y Paul Simonon una moto. El tipo fue a sus gustos, un tipo muy comprometido, Paul Simonon, que le dio ese... Uno escucha los discos de The Clash y hay algo que no tenían las otras bandas punks. Ese toque reggae tan característico, ese modo de tocar el bajo de Paul Simonon que le da una estampa única. Bueno, Guns of Brixton, como decía, es su canción más característica y quedó inmortalizado, lo vuelvo a decir, con esta tapa que para mí es hermosa, es icónica, es mítica. Está basada en un disco de Elvis, creo que del año 56, que tiene prácticamente la misma estética y los colores, esta especie de rosadito y el verde, y aparece Elvis. Obviamente, entre Elvis y The Clash, prefiero toda la vida The Clash. Para mí The Clash no hay con qué darle. Elvis sí, es un monstruo del rock, lo que quieran, pionero, precursor y demás, pero yo me quedo con esto. Este disco marcó un antes y un después en la historia del rock. Y también London Calling, que ayer, aprovecho para hacer el anclaje o el link, ayer cumplió 46 años, porque se publicó un 14 de diciembre de 1979, cuando Paul estaba por cumplir 24 años, Paul Simonon estaba ahí de cumplir los 24 años. Fue un disco doble, que fue muy arriesgado para la época, un disco punk doble, bueno, figuraron 18 canciones, pero estaba oculto Training in Vain, un temazo cantado por Mick Jones, que no se alcanzó a agregar dentro de la gráfica del disco y aparece como track oculto. De hecho, en este CD tiene 19 canciones y Training in Vain yo no entendía qué era. Quiero sacarme la duda. Bueno, acá fíjense que en el CD figura, no sé si se ve acá, Revolution Rock, Training in Vain, de la dupla invencible. Estarán Lennon, McCartney, Jagger, Richard y demás. La mejor es Jones, Stram. Listo, no hay vuelta de tuerca para mí. Alguna vez me preguntaron, ¿Beatles o Stones? The Clash. Yo no tengo duda, yo tengo esa tercera posición, como diría Perón. Para mí The Clash es superior a Beatles y Stones, reconociéndolo a cada uno de ellos, obviamente, pero como The Clash no hay. Y bueno, también como comentaba hace un ratito, era muy arriesgado, osado, era prácticamente un suicidio comercial sacar un disco doble y punk a fines de la década del 70. Bueno, The Clash lo hizo, fue el disco más exitoso de la banda, vendió millones y se convirtió en un ejemplo a seguir y también una fuente de donde nutrirse para la mayoría de las bandas punks, y no solamente punks, porque hace poquito hablaba de Sandinista. Hay muchos artistas que le deben, directa o indirectamente, su influencia a London Calling. Cadillacs, Todos tus muertos, Mano Negra, Gogol Bordello. Hay muchos que en Maldita Vecindad, que han recibido esa impronta de London Calling. Pero bueno, discúlpeme Paul Simonon, que me fui por las ramas, pero bueno, acá está. No está la cara de Paul, pero está destrozando este bajo que él contó en una entrevista hace un par de años,
que él es el único bajo que rompió en su vida. Y le preguntaron, ¿por qué lo rompiste? Porque el sonido era muy malo y había muchos patobicas molestando a la gente y estaba enojado y ahí lo rompí. Bueno, Penny Smith tuvo ese destello descomunal y divino de sacar esa foto, y qué bueno que no le dieron bolilla a Penny Smith, la fotógrafa, que no quería que esta sea la tapa. Y bueno, Bernie Rose y los Clash dijeron, esta es la tapa. Y bueno, ahí está. La única vez, acuérdense, la única vez que rompió un bajo. No es como Pete Townshend de los Who, que viene rompiendo guitarra, o Jimi Hendrix. Él la rompió una sola vez, el bajo quedó registrado y se convirtió en un ícono. Bueno, ¿cuál es tu canción favorita? No son muchas. Bueno, ¿cuál es tu canción favorita en donde resalta el bajo de Paul Simonon? Puede ser, obviamente, de Clash, ni hablar. Puede ser Havana 3 AM o The Good, The Bad and The Queen, creo que lo dije bien. A mí me gusta mucho Guns of Brixton porque está la voz de él, esa voz, no sé, que tiene algo, me encanta. Ese terceto, porque fue el único de Clash original que estuvo de principio a fin con Joe Strummer, el único, porque a Mick Jones